Ya estamos con Brisa Gálvez, presidenta de la FENATS del Barros Luco y parte del comité ejecutivo de ASTRA, Alianza de Sindicatos y Trabajadores Autónomos. Y con Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, para conversar sobre muchas cosas que están pasando. ¿Cómo están, Luis y Brisa? Bienvenidos ambos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos profundizar sobre varias cosas, especialmente sobre una propuesta de negociación ramal que viene desde el mundo del trabajo, pero ¿quieres preguntarle algo a Brisa que tiene que ver con los trabajadores de la salud? Me imagino. Perdón, Claro. más allá de los temas de materia bien interesante que tenemos que conversar, hay un punto de la coyuntura que creo que toda la audiencia está preguntando. Que te preguntemos. Ayer nos dijeron que FENATS había bajado el paro porque demanda súper simple, 6.000 trabajadores que fueron desvinculados, el gobierno dice que no los va a desvincular. Acá no hay un debate complejo al respecto. ¿Van a ser desvinculados o no van a ser desvinculados esos 6.000 trabajadores? Mira, yo voy a declarar bien un punto. En salud hay 16 organizaciones nacionales, de las cuales FENAT Nacional es la que está en esa negociación y por el respeto que me merece esa organización, yo creo que me podría referir solamente a que la figura que ellos están defendiendo en estos momentos es la precarización en el empleo de la salud, porque todos estos trabajadores que fueron necesarios en pandemia por el estado de excepción, de catástrofe, la alerta sanitaria que hubieron, se necesitó esas contrataciones, pero los contrataron como prestadores de servicio. La figura honorarios... Ahora, se van a contratar, o sea, esto es el acuerdo que tienen. A ellos los contrataron como prestadores de servicios originalmente, y por lo tanto la figura está en el estatuto administrativo, prestador de servicio, tiene un inicio, tiene un final, terminó la pandemia, terminó la alerta sanitaria, por lo tanto los trabajadores fueron desvinculados. Así de trágico es este tema. Pero lamentablemente, si Hacienda no libera recursos para las contrataciones, es muy difícil que ellos se puedan recontratar. Ahora, en la negociación que FENAT Nacional haya tenido con el Ministerio y que ellos dijeron que los iban a recontratar, pero hasta diciembre, dependiendo la realidad local. Y a eso, cuando te hablan de realidad local, eso quiere decir los 29 servicios de salud del país. Nosotros en el Hospital Barros Luco, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la verdad, no hay cargos vacantes, porque nosotros ya lo conversamos para poder contratar profesionales desvinculados. Disculpe, cuando dicen según realidad local, ¿están hablando de lo que va a pasar en diciembre o que pasa en este momento? No, ¿Los 6.000 han sido recontratados todos hasta diciembre o solamente algunos? Hasta diciembre, porque eso te tiene que ver dependiendo del tema presupuestario en la discusión del sector público. Pero en este momento todos han sido recontratados. Pero en estos momentos tendrían que haber sido reincorporados. Yo te hablo de la necesidad local de los 29 servicios de salud a nivel nacional. Nacional. Que, por ejemplo, la realidad local que nosotros tenemos acá en la parte central no es la misma realidad local que puedan tener en el sur, que efectivamente falta personal. Efectivamente falta personal, falta más presupuesto para dar mayores contrataciones a estos trabajadores que se requieren, porque la calidad de paciente ha cambiado en el tiempo. Hay pacientes más geriátricos, hay otras cosas, pero que lamentablemente en las partes más rurales se necesitan más trabajadores. Por eso todos emigran a Santiago a trabajar, los trabajadores de la salud, casi todos vienen a Santiago, porque también hay un tema con el Estado que tiene hospitales construidos, pero no tiene quien los atienda. Entonces esto es un tema de gestión también. Importante lo que nos aclaras, o sea, en el fondo, ¿tú estás de acuerdo con que tiene que ser según la realidad de cada territorio, digamos? Por supuesto. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa como FENAT Barros Luco es ¿dónde van a sentar a estos trabajadores? No hay espacio estructural, digamos. Cargos vacantes. ¿De dónde van a sacar estos cargos vacantes la autoridad? Porque nosotros, la realidad local que tenemos como Hospital Barros Luco, hay cargos vacantes para auxiliares, técnicos y administrativos que han estado esperando 5, 6, 7 años pasar a la contrata. Entonces, cuando tú dices... Tendrían que aumentar el cupo de trabajadores, eso un poco, ¿no? De planta. Claro, porque hay que recordar, perdón, porque a lo mejor no toda la gente lo conoce eso, que hay un número X de trabajadores que se pueden contratar dependiendo del servicio de salud o municipio o un departamento del Estado, etcétera,
por ley hay un número de trabajadores que se pueden contratar. La Y hasta 18, ahora 74. no hay más vacantes, no porque no se necesiten, sino que porque están ya todos los que tendrían que estar contratados, digamos. Disculpe, para entenderlo bien. Estos son de planta, ¿cierto? De planta, Sí, estamos hay hablando de Hay un planta. límite de planta. Hay un límite de planta, Justamente, hay un exactamente. límite de planta. Pero, y nosotros, por ejemplo, no sé si se acuerda que nosotros estuvimos aquí precisamente Ajá. porque estuvimos movilizados porque Sí, no po. había avance en la carrera funcionaria, ¿te acuerdas? Ya, bueno, ahora después de esa movilización, nosotros hemos avanzado considerablemente localmente en la carrera funcionaria, ya se han pagado censos 2018, 19, 20 y ahora vamos por los 2021. Y eso significa que se despeja los cargos vacantes de los grados de inicio. Pedimos también la eliminación de los últimos 2 grados de inicio, que eso no ha ocurrido, que estamos esperando que esto suceda, que la autoridad tome la demanda y que también se eliminara el artículo 6 del decreto ley 249, que es la escala única de sueldo del año 73. Todas esas cosas nosotros pedimos y todavía las tenemos pendientes, porque también hubo un cambio en la subsecretaría de redes asistenciales y nosotros todavía estamos esperando respuesta de aquello. Pero sí estamos avanzando en esa materia. Nos preocupa. Por supuesto. ¿De dónde van a sacar cargos vacantes? O sea, Hacienda va a destinar más recursos para salud, porque tenemos que decirlo, o sea, el presupuesto de este año se fue todo para seguridad y para materia de salud Ni muy siquiera se lo han poco, gastado todo. por supuesto. Entonces, todos esos otros trabajadores que están en estos momentos cesantes, que sea muy bueno que los puedan reincorporar. Exacto. Pero la preocupación nuestra, los trabajadores que nosotros representamos, auxiliares técnicos administrativos, en su mayoría también representamos trabajadores y que son titulares, contrata, que esos reemplazos puedan ocupar los cargos vacantes a la contrata, porque eso nadie lo dice. Y resulta que es gente que sí trabaja en la institución, que no son prestadores de servicio. Solo para... Importantísimo. Entonces, Diga. estamos hablando de dos para poder ir fases, con ¿cierto? Luis. En este momento han hecho recontratación como prestadores de servicios, por ende no tiene que ver ese tema de los cargos vacantes hasta diciembre. ¿O entendí mal? ¿Esto es? Se supone, si hay recontratación, si la ministra ha decidido recontratar, ella tiene que ver dónde va a poner a estos funcionarios. Pero nosotros, que estamos con los funcionarios y auxiliares técnicos y administrativos, en su mayoría, que sabemos que los cargos vacantes tienen su número correlativo y que pertenecen a esas plantas, lógicamente tiene que ocuparse con auxiliares técnicos y administrativos. Por eso que me gustaría saber si Hacienda va a destinar más recursos para salud, van a ampliar la planta en salud, porque la planta es la misma. Yo te digo, en pandemia creció el número de atenciones, se complejizaron los pacientes, pero se complejizaron, a lo menos en el Barros Luco, más para el estamento profesional, porque mantuvieron la misma dotación de técnicos auxiliares y administrativos. Y hoy en el Barros Luco lo que hace falta son técnicos y auxiliares. Eso es lo que está haciendo falta y precisamente eso es lo que nosotros queremos, que tengamos la ley espejo para los auxiliares técnicos y administrativos. Claro. Y que estos funcionarios que están Son esperando muy importantes. 8 años, 9 años pasar a la contrata, pasen directamente a la contrata también por confianza legítima y luego puedan pasar a la titularidad, porque son varias Perfecto. cosas. Ahí ya se entiende. No sé si se entiende. Sí, se entiende. O sea, lo que pasa es que hay que conocer un poquito de cómo funciona el Estado para poder entender bien, pero se entiende. Ya creo que lo dejamos. El cronograma de bastante negociaciones claro. que queda Sí, por delante, ¿cierto? mucho. Queda mucho todavía, por supuesto. Y El incentivo al retiro. El incentivo ¿para al qué retiro, andamos que ese es hablando un de eso? tema que es de todos los trabajadores del Estado. todos los trabajadores del Estado. De todos los exactamente. trabajadores del Estado, que no se ha hablado nada, Exacto. solamente se ha hablado del tema de los honorarios, pero no se ha hablado nada del incentivo al retiro, que nosotros queremos que sea permanente, porque se acaba ahora el 2024, lo alargan para el 2025, pero nosotros necesitamos que sea permanente porque todos los trabajadores están dañados. Muy importante lo que nos explica Brisa de manera contundente. Luis, querido, ¿qué está pasando entonces con esta? Bueno, Astra, que es la Alianza de Sindicatos y Trabajadores Autónomos, va a realizar un encuentro sindical para profundizar en una propuesta de negociación ramal que venga desde el mundo del trabajo. Cuéntanos de qué se trata este encuentro. Sí, perfectamente, pero antes me parece Pero Luis, por prudente supuesto. hacer un pequeño comentario respecto a lo que planteaba con tanta claridad Brisa Gálvez. Es impresionante que en nuestro país un tema de tanta importancia como es el deterioro de la salud pública, que no creo que haya que extenderse mucho para saber Claro. el deterioro, los datos que comenta Brisa son contundentes. Lo que quiero plantear es cómo es posible que el deterioro de la salud pública no sea abordada con la misma premura, con la misma dedicación que se le dedica, por ejemplo, en este país,
a resolver la crisis que tienen hoy día las ISAPRES. Increíble. Esto es francamente vergonzoso y por eso es relevante que los auditores de este importante programa no solamente reflexionen, no solamente mediten respecto del profundo engaño que se cierne sobre nuestros intereses en el país, pero particularmente en este año. Claro. Es decir, todo el corolario de estafas que se han producido en Chile hace 42 años cuando se conculcó la seguridad social, porque este tema arranca hace muchos años, 1980, 81, con el decreto de ley que dio origen al sistema privado de salud, es el que tiene en gran parte sumido en la más absoluta miseria al sistema público de pensiones, porque está íntimamente ligado a la carencia de recursos para resolver el problema de la demanda de la salud pública, tiene que ver con la transferencia de recursos públicos que se hace al salvataje de esta industria. Y un solo dato, porque escuchaba previamente a la diputada de Tarapacá. Ella hablaba, bueno, de los 1.400 millones que baja a 450 millones pagados en 10 años, que es francamente una burla para cualquier chileno o chilena. Pero esos no son los datos que nosotros manejamos. Manejamos los datos del ex jefe del ex jefe de estudio de la Superintendencia de Salud, de David de Bró, que según él todos los análisis hacen presumir, aunque los datos están ya prácticamente ajustados, que la deuda real oscila entre 4.600 a 5.000 millones de dólares. O sea, no es la primera información que sacó la Superintendencia de Salud, porque esa era una cifra que estaba ceñida a un mes determinado, pero como la estafa siguió produciéndose, afectando particularmente a los niños, que se les sigue cobrando, esto ha crecido a niveles que son estratosféricos. Lo increíble, y ustedes lo dijeron en el programa, es el rol de algunos congresistas oficialistas del Partido Socialista. Increíble. Hay que decirlo con absoluta responsabilidad, el rol del senador Castro, bien digo. Que fue además. Él fue presidente del colegio. Yo lo conozco de esa época, cuando era un dirigente criminal, estuvimos juntos en algunas actividades. ¿Cómo era entonces? Claro, ahí eran todos resulta, bueno, una calificación más coloquial, todos son puntudos cuando no acceden a los cargos de poder. Pero hoy día es vergonzoso. Él se ha convertido además, junto con el senador Espinosa, quizás un poquito menos que el senador Espinosa, en uno de los más antagónicos al gobierno, actualmente al gobierno, crítico permanente. Y sin embargo, usa esa vehemencia, esa grandilocuencia para defender el sistema ISAPRE, que da vergüenza este senador. Bueno, pero así dan vergüenza muchos oficialistas que, desgraciadamente y lamentablemente, a diferencia de la derecha, que defiende a pies, yo diría, con los dientes apretados este sistema privado, no encontramos la misma reacción de muchos congresistas que debieran estar librando una batalla fuerte para desenmascarar este entuerto y esta estafa que ya se prolonga por más de 40 años. Respondiendo a tu pregunta, bueno, nosotros pasado mañana, jueves, tenemos en el Hospital Barros Luco, en la sede justamente de Brisa, que es una sede muy importante, está en Gran Avenida, la estación del Metro El Llano, muy central. O sea, fácil de llegar. Muy fácil de llegar. Claro. Y ahí vamos a tener un encuentro de distintas organizaciones sindicales, nosotros también participamos como bancarios, y estamos debatiendo con un grupo bastante importante de abogados laboralistas, entre ellos José Luis Ugarte, distintos abogados que han logrado tener una trayectoria en este país respecto de materias que son relevantes. Y estamos debatiendo cómo anticiparnos a esta propuesta que probablemente el gobierno ya no la va a presentar este año, pero probablemente el próximo año, esta propuesta de negociación colectiva ramal. Perfecto. Que es una de las herramientas más importantes en un país para corregir la regresiva distribución del ingreso. Se coincide por muchos teóricos en economía, bueno, pero también por los sindicalistas, de que la negociación colectiva ramal es la mejor herramienta para redistribuir el ingreso. No se conoce otra tan eficaz, tan eficiente. Bueno, en Chile no existe y fue prácticamente limitada con la promulgación del Código del Trabajo en el año 79, en plena dictadura, y lo que estamos intentando un grupo de sindicatos autónomos es tratar de generar un mecanismo que nos haga anticiparnos cuando el gobierno presente esta propuesta. ¿Por qué lo decimos? Y es importante que los auditores también lo tengan claro, porque cada vez que el gobierno hace una presentación de cualquier propuesta, inmediatamente surge su antípoda, su contrario. ¿Y quiénes son los contrarios? Los empresarios, representados en la SOFOF, en la Confederación de la Producción del Comercio, con grandes centros de estudio, que son los mismos siempre, vinculados a los partidos políticos, personas la UDI. Claro, entonces los gobiernos frecuentemente van cediendo espacio y finalmente se termina imponiendo la lógica con la que ha imperado el modelo económico en estos últimos años. Tal cual. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de que los trabajadores recuperen
de alguna forma, y lo decía bien Brisa, recuperemos esta capacidad de intervenir en las políticas públicas. Incidencia. Pero por supuesto. Pero para tener incidencia, Hassan, es relevante que nos juntemos primero, que nos juntemos aquellos que tenemos un pensamiento común respecto a la restitución de derechos. No necesariamente compartamos todo, ¿ya? Pero tengamos también, además, un principio que es fundamental en el sindicalismo, la autonomía política. No significa esto lisa y llanamente que la gente que milita en partidos políticos deje de militar, pero que tengan un respeto por la reivindicación y por la estrategia que plantea el movimiento social, en este caso el sindicalismo. Qué importante lo que están diciendo. Esto de la negociación ramal, entiendo que no quedó en la propuesta constitucional. Entonces, la idea sería, Brisa, entonces, conversar sobre esto para incidir y que sea legislación, finalmente. Claro, porque en un primer momento la intención era que quedara en la Constitución, pero sabemos que eso no va a pasar, digamos. Mira, igual existe una ley, la 17.074, en la cual existía la negociación ramal, pero en su artículo 7, pero ese artículo fue derogado. Entonces, para nosotros como sindicalistas, porque hay que decirlo, yo soy funcionaria pública, somos asociación de funcionarios, pero en estricto rigor, nosotros tenemos una investidura, tal cual la tienen los diputados, tal cual los tienen los senadores, y ellos hacen su pega en el legislativo y los otros hacen en el ejecutivo. Bueno, nosotros somos sindicalistas y nos rige la ley a nosotros, la 19.296, en la cual tenemos autonomía sindical, por eso que esta alianza de trabajadores propende levantar esta propuesta desde el mundo del trabajo, porque yo quiero decirte que todas las propuestas que se hacen se conversan a nivel cupular, y nosotros todas estas propuestas las estamos recogiendo desde los trabajadores, desde la base, desde sus necesidades. Perfecto. Y eso es lo que nosotros queremos, de alguna forma, que el rol sindical en Chile sea tomado en cuenta y no seamos solamente material para que nos puedan usar para salir en la foto, porque nosotros no estamos para eso. También nosotros pensamos y recogemos las demandas de los trabajadores, pero que en este país no son escuchadas. O sea, aquí Chile tiene un nivel de sindicalización de entre un 13 y 18%. Es una de las más bajas a nivel mundial. Entonces, negociación ramal existe en Argentina, existe en Uruguay, existe en Europa, y no hay ningún problema con aquello. Pero ¿por qué no puede existir en Chile? Porque ahí, como bien dice Messina, inmediatamente salta el empresariado, que esto no es posible, claro, que no se podría hacer, porque Chile lamentablemente tiene una desigualdad muy grande. Y ese es un tema que nosotros lo hemos conversado, y habiendo esa desigualdad, claro, una negociación ramal te pone límites, te pone valores mínimos para que todos puedan más o menos tener un buen ingreso y que el recurso sea mejor repartido. Pero eso no quieren que ocurra. O sea, aquí no quieren que ocurra nada que nazca desde el mundo del trabajo. Nada. Cuando los mismos diputados y senadores que ahora están ahí, cuando el mismo gobierno que está ahí, se visten con poleras, por ejemplo, el movimiento Numa FP, salen en fotos, vamos para todas partes, pero después una vez agarrando los cargos te olvidaste, te olvidaste que anduviste con Messina, te olvidaste que fuiste a la Bienal del Barrio Luco y te olvidaste que nosotros tenemos demandas. Y por eso es importante la unión de sindicatos, la unión de trabajadores para poder levantar una propuesta. En estos momentos el gobierno solo escucha la CUT. Y hay 3 centrales. Y ahí te tengo una pregunta. Porque sí, es efectivo. Cuando dices se ponen la polera y se sacan las fotos, ¿te refieres también a la gente del Frente Amplio, al gobierno, a Boric? Por supuesto. Es claramente, no sé, el otro día estábamos viendo unos videos cuando fuimos hace poco fuimos a Valparaíso y claro, bajaron los diputados. En ese tiempo el presidente Boric estaba diputado y ahí él estaba con el pañuelo de Noma FP y todo el tema, y la propuesta que se levantó desde el movimiento Noma FP, desde la coordinadora, es totalmente viable. O sea, nadie puede decir lo contrario. El problema aquí es que después salta el empresariado. Si al final de cuentas los recursos de los trabajadores son mal utilizados, no están, es un muy bajo porcentaje que se utiliza para pensiones. Todo lo demás sale del Estado.
Vamos a Todo lo demás mostrar, sale encontramos imágenes. Encontramos imágenes de lo que ustedes estaban recordando, porque por suerte ahora como que uno tiene el Google y el Facebook que te van recordando cosas, que uno se olvida de repente. Sí. Mira, ahí está, lo estamos viendo. Mira. Uf, Sí, pero hay otra. Sí, ahí Eso está fue el presidente. en Valparaíso. Ahí está Brito, ¿no es Sí. cierto? Vamos a omitir algunos nombres Pero que hay ya varias, están hay medio varias. funados. Está Ibáñez también, Ibáñez. Pero está Ibáñez, claro, presidente pero de hay Convergencia muchas hoy más, día. hay Y muchas más. no, yo me imagino que hay muchas más, pues, pero aquí Sí, encontramos un ejemplo rapidito, digamos, Sí. en 2 segundos. Sí, eso fue en Rapidito. Valparaíso, nosotros también estuvimos ahí. Claro, entonces es como... es real lo que dices tú, Brisa, Bueno, en el sentido sí. de que esto no puede servir solo para hacer fotos de campaña, ¿no? Esto tiene que tener un sustento. Ahora, se le ha hecho al gobierno bien difícil con ese Congreso que tiene aprobar cualquier tipo de reforma, ¿no? Sí. Por eso como que nosotros tenemos que hacer un llamado a que nosotros estemos pendientes de eso, porque es a nuestro bolsillo Totalmente al que de acuerdo. no estas cosas perjudican al final, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. Hay que contextualizar siempre. La política no se hace en la academia, no se hace en la abstracción. La política, además, tiene que ver Exacto. con la realidad material de las relaciones o correlaciones, como se le decía en el pasado, correlaciones de fuerza. Es un tema determinante en el accionar político. Sin embargo, creo que hay que tener también en cuenta por qué se produce la desafección de la política de la ciudadanía en general. ¿Por qué ocurren los resultados que apreciamos recientemente en Ecuador? ¿Por qué es probable que en Argentina logre arrimarse a la presidencia un Este fin sujeto de con las semana son características? las Entonces, pero hay que preguntarse por votaciones en qué. Argentina. ¿Por qué? Si la gente, porque la gente dice, ¿cómo Argentina va a elegir a un tipo como... La gente no es imbécil, en ninguna parte del mundo la gente es imbécil. Los y las trabajadoras son los que hacen y generan la riqueza en el planeta. Así es. No son los sectores dominantes, somos los trabajadores, la gente que entrega humanidad, la que hace posible la riqueza en todo el planeta. Claro. El problema entonces, ¿por qué hay que preguntarse por qué la gente termina sacando estos gobiernos? Porque ya hizo todo el experimento con la izquierda y la derecha tradicional. Porque han sido, y yo lo digo permanente, han resultado ser, hay excepciones por supuesto, para que se entienda, han resultado ser un fraude, un engaño. Tú votas por A porque A representa de alguna manera lo que tú como individuo, Tu como ideal. persona, claro, esperas que se materialice. Por supuesto que no va a ser posible el 100%. Este argumento ya trillado de que no tienes mayoría se usa en muchos países del mundo, pero hay que derribarlo. Es una falsa, yo diría, un falso dilema. Salvador Allende cuando llegó, y a propósito de los 50 años, Salvador Allende llegó con 1/3 del apoyo popular al gobierno, con 1/3. Nunca tuvo mayoría en el Congreso. Buscó la forma, la manera de presionar. Y llevar adelante Y finalmente reformas, llegó claro. una reforma tan importante como es la nacionalización del cobre. Claro. Pero además avanzó hacia el sistema financiero, nacionalizando parte importante de la banca. Eso es parte del pasado ya, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos al presente. Gustavo Petro está llevando adelante 3 grandes reformas. Reforma de pensiones, reforma laboral y no recuerdo la otra, reforma... Salud, exactamente, salud. ¿Qué dijo el 7 de mayo pasado? Llamó a la gente A a salir a la defender calle. y salir a la calle a defenderla. Él fue el primero que salió. Y se Nosotros llenó, estábamos en Colombia. ¿usted estaba en Colombia ahí? Miles, millones de colombianos Lo vimos, salieron a lo las calles. mostramos nosotros, Entonces, acá nos Petro dijo algo que era relevante. Claro, uno desde la distancia podría decir, pero eso no tiene sentido, no tiene destino, porque en realidad va a contrapelo con la historia, porque la historia hoy día está bajo el predominio de la política de Estados Unidos, el predominio del monetarismo que maneja los sistemas de gobierno. Pero es la única posibilidad de disputar, porque de lo contrario la gente se desafecta y finalmente termina votando por aquellos populistas que vienen a prometer todo y que sin embargo lo que vienen a hacer, digámoslo claramente, a representar el interés del gran capital y particularmente el capital financiero, que es lo que va a hacer Milei en Argentina, lo que va a hacer seguramente el nuevo presidente en Ecuador, y si llega a ganar Kast acá en Chile, lo mismo. Es decir, se profundiza el deterioro contra la ciudadanía. Entonces, creo que hay que apuntar a eso. Mira, recién ayer tuvimos la noticia de que se congela, como este término usó el gobierno, la presidenta, la ministra del Trabajo, se congela la propuesta de pensiones en Chile. Hasta el plebiscito. El plebiscito del 17 de diciembre, y ustedes saben, bueno, después viene la Pascua, viene el Año Nuevo, vienen las vacaciones, entonces seguramente recién en marzo se va a reabrir el debate.
Hoy día escuchaba que la derecha ya se reunió, tienen una propuesta, la del PPD, no sé si ustedes saben la propuesta del PPD, 2, 2 y 2, una cosa que no tiene ningún sustento financiero. Pero bueno, cualquiera hace propuesta. ¿Cuál es la realidad? Las pensiones están cayendo fuertemente. Particularmente el 54% de la gente está hoy día con pensiones retiro programado. Esas están cayendo fuertemente porque se está deteriorando el ahorro producto de la caída de los fondos de pensiones. Entonces, cuando recalculan las pensiones, la gente pierde un 20 o un 25%. ¿Qué hace? Y aquí hay que preguntar, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las autoridades respecto a esta materia que perfectamente podrían intentar detener? No necesitan legislar, y nosotros se lo hemos dicho. Todo no pasa por legislar en el gobierno con acuerdo de la derecha. Hay medidas que se pueden tomar para evitar el deterioro profundo. Por ejemplo, avanzar en la pensión garantizada universal a las mujeres a los 60 años, que tiene un costo cercano a los 1.400 millones de dólares, que perfectamente se podrían buscar con decretos que el presidente, el Ejecutivo, los tomara con decisión para eliminar ciertas exenciones que podrían perfectamente recabar esos recursos para atender el drama que están viviendo las mujeres. No son menos, son 370.000 mujeres que en los últimos 15 años han podido autofinanciar una pensión por debajo de los 35.000 pesos. De eso estamos hablando. Claro. Eso no puede seguir esperando. Y sería muy difícil que la derecha votara en contra. Y si vota en contra, bueno, que la ciudadanía lo vea, pues. No puedes pretender hacer política llegando siempre a acuerdo con todos. Lo dijo Kast el otro día, clarito, dijo que estaban en contra del aumento del sueldo mínimo. Pero sí hizo un punteo él mismo y no tiene ningún problema. O sea, cree que la gente está de acuerdo con eso. Están en contra de un sistema universal de salud, están en contra de aumentar las pensiones y que haya un porcentaje que vaya a reparto, ¿verdad? Están en contra de todo lo que a otro sector de la sociedad nos parecería más lógico y más equitativo. Bueno, y humanitario, no hay reforma. ¿no? Nosotros creemos que, mira, no hubo reforma con la presidenta Bachelet, no hubo reforma con el presidente Piñera. Vamos a tener 2 años en marzo del próximo año con el gobierno de Gabriel Boric. Lo más probable es que no haya reforma, y sería una tragedia para el gobierno al tiro. Sí. Sería una tragedia para el Frente Amplio, no sé si tanto para el Partido Comunista, pero sería una tragedia para el Frente Amplio que no solo hubiera reforma, o que hubiese reforma entregándole más plata a las AFP. Eso sería una tragedia. Yo creo que los que prometieron tendrían que pensarlo, y el pueblo, yo lo digo anticipadamente, el pueblo tendría que pasarles la cuenta y no reelegir a ninguno de los diputados que prometieron acabar con las AFP y finalmente terminen votando para entregarle más plata a las AFP. Creo que ahí la responsabilidad no está en nosotros, no está en los medios de comunicación, no está en los dirigentes. La responsabilidad está en cada uno, de hombres y mujeres que terminan finalmente en la urna votando por los mismos que prometen y finalmente terminan haciendo todo lo contrario. Me gusta ese planteamiento, que sí. Está en nosotros eso. Justamente, mira, para más o menos reforzar, nosotros trabajamos en salud y la mayor cantidad de trabajadoras somos mujeres. El decreto ley 3.500 habla de las pensiones de las mujeres a los 60 años y a los hombres a los 65. Entonces, ¿por qué a mí no me pueden dar la PGU a los 60? ¿Por qué a la mujer de la salud, que antes éramos los héroes de la salud? Cuando fue el tema de la pandemia, los héroes de la salud, ahora no le pueden dar la pensión a los 60 años, cuando el decreto ley 3.500 dice 60 años, no dice 65. No, por el contrario, síganse sacando la mugre, sigamos aumentando la edad, 65, 70 los hombres. ¿Qué está pasando? O sea, si aquí la gente también se cansa, el trabajo en la salud es complicado. La gente que está adentro trabajando es la que tiene que estar trasladando pacientes, la que tiene que hacer trabajo de más de 12 horas y sacan unas miserables pensiones de no más de 100.000 pesos después de 30 años de servicio, porque todo este sistema lo único que ha hecho es debilitar las pensiones de la gente que es dueña del capital. Porque yo estoy cotizando para la AFP, yo estoy cotizando y me están sacando plata a cada rato. Y por obligación, tú no tienes ninguna posibilidad. Yo no tengo ninguna injerencia en poder retirar mis fondos. En el otro gobierno se dio la oportunidad de retirar los 10% porque estaba a la patada. O sea, no había plata ni para comer, y eso hay que decirlo. Y la gente tuvo que sacar su plata y tuvieron que hacer campañas para poder sacar la plata que se supone que para financiar pensiones. Imagínate. Porque para eso es esa plata. No es para que estén ganando estos empresarios a través de las utilidades millonarias que tienen. O sea, ¿hasta cuándo la gente no abre los ojos y no se da cuenta que este sistema es nefasto? El sistema de capitalización individual solamente favorece a los dueños de las AFP, porque está todo tan bien hecho para ellos y tan mal hecho para la gente que cotiza, que ni siquiera puedes retirar tus fondos.
Entonces hay un tema, nosotros necesitamos que la Mienten autoridad, con descaro, que este gobierno que dijo que estaba con la AFP, con la propuesta nuestra, No más AFP. que no más AFP de la coordinadora, se manifieste. O sea, no puede ser que todo por no tener problemas con él. Oye, los de derecha en ese sentido, raja tabla nomás, como bien lo dices tú. Dijeron esto, no, nosotros tenemos que ver, es que el diálogo, es que no dicen nada. Y al final los únicos perjudicados son con la mesa del sector público. O sea, si no hay reforma, porque ya más o menos captábamos que esto iba allá, si no hay reforma, entonces que no sean los trabajadores los que paguen el pato. Porque el tema del cambio de los trabajadores públicos al sistema de AFP, porque de reparto terminar el 2024, se lo va a alargar al 2025, pero el daño previsional que nosotros tenemos ahora, habla del daño previsional, de que nos están sacando a cada plato, porque todas las pérdidas las absorbemos nosotros, pero las ganancias las tienen los dueños de la AFP. Claro. O sea, ¿quién dice eso? Nosotros necesitamos y el público está también muy pendiente de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Damaris White dice, el sistema de AFP solo ha generado pensiones de hambre. Ese sistema no funciona como el seguridad social. Doris Vera dice, siempre han decidido por nuestros bolsillos. El sindicato Servinco dice, qué bien la compañera Brisa, develando la inconsecuencia de los políticos y la CUT, que se han transformado en aplaudidor y le ha dado la espalda a los trabajadores. Siker dice, las cotizaciones son impuestos y por lo tanto sus beneficios deberían ser para todos, universales. El Beli dice, una pena lo que le pasó al diputado Boric. Interesante lo que estamos conversando. Y bueno, y los comentarios del público que están en contra de la AFP, aunque por aquí apareció uno que estaba a favor. Dijo que era mejor el sistema de capitalización individual. Nos han tratado de convencer de eso de una manera descarada, diciendo que lo que están defendiendo es nuestra posibilidad de elegir. Yo pregunto aquí, ¿dónde está mi elección? Porque por mí yo no pondría un peso en una AFP. No me interesa nada ponerle un peso en la AFP. Si yo quiero guardar mi plata, por último, yo decido dónde guardarla. No quiero ponerla en una AFP. Entonces, ¿dónde está mi derecho a elección que ellos están diciendo que están protegiendo? Yo no veo ninguno. Eso es una mentira, porque nosotros estamos obligados a cotizar en la AFP. El Estado, yo que no tengo contrato hace 1.800.000 años, de mis 25 años de carrera he tenido... creo que 6 años alguna vez, 3 años yo creo que coticé así con un empleador que me pagó. El resto lo he cotizado sola, digamos, y estoy obligada a hacerlo a través de la AFP. ¡Obligada! Nadie me pregunta a mí. Los extranjeros también. Claro. Los extranjeros también, de hecho, claro. Bueno, hay una campaña, todavía la campaña no se lanza abiertamente, que es la campaña... Estamos esperando esa campaña. Sí, el derecho a elegir y optar para irse al IPS. Claro. Y aquellas personas que legítimamente no logren ser convencidos por los que somos profundamente críticos a este sistema de capitalización individual, bueno, que permanezcan en un sistema privado. La pregunta que nosotros hemos formulado, a ver si es posible que un sistema de capitalización individual como el chileno pueda sobrevivir si el 90% de los trabajadores, la gran mayoría, digamos, migra hacia un sistema público, hacia un sistema solidario, cuyo funcionamiento, bueno, está hoy día en análisis, porque tenemos que ver cómo se puede financiar una propuesta de traslado rápidamente al sector público, en este caso al IPS, que nos permita dar sustentabilidad aquí a final de siglo. Hoy día tenemos un gigantesco ahorro que podría ser perfectamente la base sobre la cual se construye un nuevo sistema, conocido en algunas partes como fondos de reserva. Hoy día el ingreso que tiene el sistema permite duplicar las pensiones, pero esa no es la fórmula más correcta a implementar hoy día. Sí, con el ahorro de cada uno de nosotros, respetándolo incluso, podríamos avanzar hacia un sistema público que mejore las pensiones. Bueno, eso va a ser, yo creo, lo que va a estar en disputa en el próximo tiempo, yo diría prontamente, porque ya está claro que los dueños de las AFP no están dispuestos. Yo digo los dueños de la AFP, pero en realidad detrás de los dueños de la AFP están las compañías de seguro, los fondos de inversión, los grandes potentados, los bancos,
que son los que se oponen a que el mercado de capitales se destruya, cambiando el sistema. Termino señalando una cosa que me parece prudente, a propósito de lo que decía Brisa. Mira, la derecha en este país le ha pedido la renuncia no sé a cuántos ministros ya. Partió pidiéndose a la ministra del Interior, a la antigua, Isca Sichel. Sí. Le pidió la renuncia a Giorgio Jackson. Le está pidiendo hoy día a Crispi, a la señora Martínez. Bueno, claro, a todos le pidieron. Nosotros yo creo que tenemos que pensar en ir pensando en pedirle la renuncia de una vez por todas a Mario Marcel. Porque creo que el gran responsable... Bueno, nosotros hemos sostenido la tesis de que quien manda en Chile es el ministro de Hacienda, con su séquito de seguidores que lo blanquean perfectamente todos los años en Chile Day. Piensa tú que este ministro de Hacienda es el ministro que más ha viajado, de todos los ministros actuales, más que el ministro de Relaciones Internacionales. Wow. 12 veces ha viajado, 5 veces al Chile Day. 5 veces a Chile Day. ¿Qué es Chile Day para quienes nos están escuchando? Es una instancia inventada por el Ministerio de Hacienda con las grandes corporaciones financieras de este país para ir a discutir política nacional fuera del país, de tal manera no estar obligado a rendirle cuenta al país. ¿Qué acuerdan? ¿Con quién se reúne Mario Marcel afuera? Con las compañías de seguro que son las dueñas de la AFP. En el último viaje llegaron a la presidenta de las AFP y él se reunió en privado no una vez, varias veces. ¿Qué discutieron? ¿Qué conversaron? ¿Sabes lo que conversaron? Conversaron lisa y llanamente mantener este sistema como de lugar, no tocarle un solo peso. Por eso cada viaje que Mario Marcel hacía al exterior, cuando llegaba la propuesta de pensiones que el gobierno anunció el 7 de noviembre del año pasado, se debilitaba. Primero golpeó a las cuentas nacionales, el propio Mario Marcel. Esta famosa tesis de las cuentas nacionales que propuso el gobierno con este famoso 6% dividido en un 30 y un 70. Bueno, y finalmente ya estamos viendo los resultados. Por mucho esfuerzo que hagan algunos ministerios, en realidad quien manda, quien corta el tema es el ministro de Hacienda. Y por lo tanto parece razonable que los trabajadores de este país nos preguntemos, bueno, ¿a quién representa este ministro? Y así como con tanto descaro la derecha pide la renuncia a cualquier funcionario, bueno, nosotros podemos hacer una campaña que al menos tenga como propósito debilitarlo un poquito y que el tipo no sea tan obsceno en los acuerdos que toma en el concierto internacional. Interesante, hemos conversado de un cuanto hay, pero no podemos olvidarnos de hacer un llamado a quienes quieran participar en el encuentro de preparación de la propuesta de negociación ramal, que es este jueves 19 de octubre a las 9 horas en la sede sindical de la FENATS, en el Hospital Barros Luco, Gran Avenida 3204 San Miguel, Metro El Llano. Sí, los llamo a ambos a hacer una invitación. Sí, la última yo, y cierro, yo solamente sumarme a llamar a los trabajadores que apoyemos la huelga que ya cumple 6 días del Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal de San Miguel. Ah, ¿también? Sí, están en huelga hoy día. 6 días enteraron, son dirigentes sindicales que van a estar también el jueves, entiendo, con nosotros. Y bueno, expresarles nuestra solidaridad. Los asistentes de la educación son uno de los pilares fundamentales en el sistema educativo, no solamente, bueno, los profesores también lo somos, los profesores somos tremendamente importantes, pero los asistentes de la educación, claro, sin ellos la educación no tiene ningún sentido. Así que, bueno, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y Brisa. La solidaridad también de parte del programa. Sí, bueno, y primero que todo, darles las gracias por esta oportunidad de poder mostrarle al mundo sindical que todavía se puede trabajar, que todavía podemos hacer cosas, tenemos que levantarnos. No tenemos que cansarnos de luchar, y es por eso que estamos haciendo, ya este es el tercer encuentro sindical en materia de poder levantar desde la clase trabajadora una negociación ramal, con los requisitos que nosotros queremos y no con los que nos están imponiendo desde las cúpulas. Así que así como bases, como federaciones, como confederaciones, están todos invitados a la FENAD, ahí los vamos a atender muy amablemente durante el día. Así que muy bien, están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias también, y gracias por la invitación. Así que todas y todos los que quieran para que lleguen ahí al Hospital Barros Luco. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Brisa, por enfrentar todos estos temas. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan.
Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.